De entre otros muchos, destaca el testimonio de Jorge Massetti, ex guerrillero del ERP, que en un libro autobiográfico contó su experiencia personal en los entrenamientos cubanos. Jorge Massetti murió en 1964 y el ERP empezó a operar en 1970. Así que calculo que para Agustín Laje, Massetti fue el primer viajero del tiempo. Muy buenos días a todos. Hoy es 24 de marzo de 2025. El día de hoy, el gobierno de Javier Milei hizo público un video protagonizado por Agustín Laje. Tratándose de una persona que yo particularmente no respeto en lo más mínimo, vamos a tratar de responder a sus argumentos con un poquito de respeto. Así que veamos de qué se trata. Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. Vamos con el primer problema. A la hora de definir los años 70, no se muestra ninguna imagen que refiera a la violencia protagonizada por el Estado o por las Fuerzas Armadas, sino que la violencia de los 70 es solo un episodio protagonizado por la guerrilla, o al menos en esa secuencia de imágenes que se utiliza para introducir el tema. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que Uno de los primeros puntos interesantes es destacar que él plantea que hubo una construcción ideológica propagandística acerca de la memoria sobre los años 70. Lo interesante es que él refiere a una sola, cuando en realidad cuando nosotros analizamos la construcción del relato sobre los 70, siempre hubo algún tinte marcado por el clima de época, que por supuesto está vinculado a la ideología, a la política o incluso a la visión que se tiene de la historia. verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la Uno de los grandes problemas con sostener que hubo un adoctrinamiento es el planteo de pensar que hubo una política direccionada, generalizada, por la cual todos recibimos el mismo relato. Yo soy casi contemporáneo a Agustín Laje, nací en 1993, y como tal no tuve un único relato sobre los años 70 en mi experiencia a través del trayecto académico, tanto en la escuela como en la universidad. Y en general considerar que hay una suerte de voluntad omnipotente es básicamente un discurso maniqueo, porque la enorme mayoría de los alumnos se encuentra con planteles docentes con posiciones ideológicas e incluso posiciones historiográficas distintas. Así que la idea de pensar que hay una voluntad totalizante, globalizadora, que marca un único discurso es solo posible en 1984. teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero. Aquí hay un punto que es la obsesión con la casta política. Es cierto, igual, en cierto sentido, la teoría de los dos demonios lo que hacía era quitar del medio la cuestión de los conflictos políticos al interior de la sociedad. Era como si de repente el demonio de la guerrilla hubiera aparecido de la nada y el demonio de los militares hubiera aparecido de la nada, cuando en realidad eran parte de la dinámica de conflictos políticos dentro de la sociedad. Ahora hay un punto que Laje omite a propósito, que es la relación de los empresarios con la última dictadura y con la violencia en los años 70. Hoy en día está comprobado, incluso tenemos condenas por crímenes de lesa humanidad a los empresarios que apoyaron a la dictadura. Entre ellos, por ejemplo, podemos ver la causa de Ford Motors, podemos ver la causa de lo que fue Ingenios Ledesma y Blaquier, podemos encontrar también lo que son los centros clandestinos de detención que estuvieron presentes en empresas como podía ser Asindar, como podía ser Ford Motors, el ingenio de la fronterita. Así que hubo una casta en realidad, que no fue la casta política, fue la casta empresarial que estuvo plenamente vinculado a las atrocidades de la dictadura y que Agustín Laje está omitiendo por algún motivo. Me pregunto si tendrá alguna simpatía o buscará invisibilizar el rol de los empresarios en ese periodo. Ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. La teoría del demonio único dice más o menos así. El horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos. Lo interesante de esta narrativa que hace Agustín Laje es plantear un muñeco de paja para destruir ese muñeco de paja y quedar como un campeón. Pero en realidad, si uno fuera incluso a la narrativa que hubo durante la primera década del 2000, vemos que aparece muy presente incluso la AAA. La AAA fue mucho más visibilizada en ese periodo de lo que había sido antes. Entonces, uno de los grandes problemas es que el propio Agustín Laje se construye un muñeco imaginario al que pegarle y después cuando uno va a la evidencia histórica, eso no aparece representado. Esta era toda la historia que nos contaban en el colegio. Pero a mí algo no me cerraba. Me parecía que al relato le faltaban partes. Me parecía que la historia que me estaba A él no le cerraba, pero él es como una suerte de iluminado que está por fuera de un sistema que en realidad adoctrina a todos, y él de alguna manera pudo llegar a otra conclusión a pesar de esa voluntad totalizante que adoctrina a todos con un único discurso. Así que tal vez ese poder adoctrinador no es tal, o él en realidad es un genio emergido de otro universo.
estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. Por eso, a mis 15 años, decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. Accedí a numerosa bibliografía, recorrí bibliotecas y me entrevisté con protagonistas de la época, y así pude conocer mejor nuestro pasado. Mientras hacía esto, era notorio en el colegio que a la mayoría de mis profesores no les agradaba que un simple alumno pusiera en crisis la teoría del demonio único que ellos tanto se esforzaban por instalar. Uno de los puntos interesantes con los autodidactas es que, por ejemplo, nosotros no dejaríamos jamás que nos opere, por ejemplo, de apendicitis un médico autodidacta. Queremos a un médico profesional. Uno de los grandes puntos con el desarrollo de las competencias académicas, la revisión de pares y lo que es la formación del consenso académico en materias como ciencias sociales, historia, pero también en la medicina en general, es que eso evita que aparezcan personajes que pueden traer un verso que suena atractivo e imponerlo. Justamente, Agustín Laje nunca se formó en el campo de la historia como tal, sino que él llega a sus propias conclusiones por sus propios medios. Eso es lo que podemos ver en otros divulgadores como Nicolás Márquez, que en realidad no tienen posiciones sólidas, pero como nunca tienen que someter sus posiciones a la revisión de pares por otros investigadores, no va a haber una posibilidad de que en el mundo académico se lo desmienta antes de ser publicado. Entonces, este tipo de tratados se publican, se divulgan y después no importa si la academia los desmiente porque nunca tuvieron que pasar por esa revisión. El daño ya está hecho, ya fueron divulgados. Donde les hacía preguntas que no podían o no querían responder. En una ocasión rompieron carteles de las víctimas del terrorismo que yo había llevado para que el resto de los alumnos no conocieran nada sobre estas víctimas. En otra ocasión llegaron a sugerirme que si no aguantaba el adoctrinamiento, me cambiaba de colegio. Todo esto aumentaba en mí la pasión por la verdad histórica. Desde entonces entendí que la historia no es solo aquello que nos cuentan, sino sobre todo lo que nos atrevemos a descubrir. En realidad, el horror Es interesante que seguimos en esa situación en la cual es como un enviado de otro universo que él viene a descubrir la verdad por sus propios medios. El otro punto interesante es que la historia es lo que descubre cada uno. Yo tenía entendido que la historia es básicamente el consenso que se va construyendo generación tras generación con los aportes de la historiografía, ¿no? Y los historiadores profesionales, y no con el descubrimiento de cada uno. Imagínense si dijéramos que las ciencias naturales es lo que va descubriendo cada uno. de los años 70 fue parte del contexto de la Guerra Fría, en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de la época, se enfrentaron de forma indirecta a través de sus respectivas áreas de influencia. Esto es por lo menos conflictivo. ¿Por qué? Porque él plantea que el conflicto que nosotros enfrentamos en nuestra sociedad y la violencia política de los 60 y los 70 es producto de la Guerra Fría. Y te presenta como que hay dos contendientes, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentándose y por eso hubo violencia acá. Pero cierto es que en ese periodo la Unión Soviética sostenía la coexistencia pacífica y, por ejemplo, no apoyaba a las guerrillas de América Latina ni la vía de la lucha armada. Querían una suerte de revolución por etapas. Creían, de hecho, que el capitalismo caería por sus propios medios. Y en esa coexistencia pacífica no había como tal enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos expresado supuestamente en la influencia de la guerrilla. Nuestra América Latina en particular fue escenario de conflictos armados internos entre organizaciones terroristas y guerrilleras que respondían a los ideales. Ahí va el propio Laje con una trampa, que es que él mismo utiliza la categoría conflicto armado interno, que muchas veces no refiere a guerra para el propio derecho internacional. Del socialismo por un lado, y por otro lado, las Fuerzas Armadas de los respectivos países que protagonizaron golpes de Estado en toda la región. Ya desde la década de 1960, Uno de los grandes puntos que podría haber mencionado Agustín Laje es que los golpes de Estado son previos a la Guerra Fría como tal. Así que si el argumento de él es que esos golpes de Estado y la actividad guerrillera son el producto de la Guerra Fría, ¿cómo explica que, por ejemplo, Argentina, por lo menos, tuvo 2 golpes de Estado antes del inicio propiamente de la Guerra Fría? las organizaciones terroristas de izquierdas afloraron en toda la región, auspiciadas en la mayoría de los casos por la Cuba del tirano Fidel Castro. Así, en Chile operó el MIR, el Uruguay los Tupamaros. Acá hay un punto, como siempre, que es que Cuba es la potencia socialista de Schrödinger, que al mismo tiempo es demasiado pobre porque es socialista y en paralelo es extremadamente poderosa para estar detrás de todo lo que afecta al capitalismo en América Latina. Lo cierto es que Cuba prestaba algunas formas de apoyo logístico, entrenamiento a los movimientos guerrilleros setentistas, eso es cierto, en los años 60, pero ese apoyo era recontralimitado porque Cuba no tenía los medios para dar más apoyo. Lo que ocurría era que algunos guerrilleros de esas organizaciones iban a entrenar a Cuba, pero la idea de ser armados, equipados, estaba muy difícil de ser posible, o no en una medida que fuera influyente. ELN, en Paraguay el movimiento 14 de por la Cuba del tirano Fidel Castro. Así, en Chile operó el MIR, en Uruguay los Tupamaros, en Bolivia el ELN, en Paraguay el movimiento 14 de mayo, en Colombia las FARC, el ELN y el M-19, en Brasil la Acción Libertadora Nacional, en Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en Guatemala las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Ejército Guerrillero de los Pobres, en El Salvador las Fuerzas Populares de Liberación y el Frente Farabundo Martí, en Nicaragua el Frente Sandinista, en Costa Rica el Movimiento Revolucionario del Pueblo, en Perú poco más tarde Sendero Luminoso y así. Acá hay una enorme mezcla de periodos, porque en realidad muchas de estas organizaciones o emergieron después o emergieron antes. Por ejemplo, las guerrillas
que en algún momento terminarían siendo las FARC, son en cierta manera anteriores a la Revolución Cubana, ya que se empiezan a originar en el periodo que se conoce como la violencia. Sendero Luminoso, por ejemplo, toma notoriedad en el momento en el que termina la Guerra Fría. Sí, no podemos achacarlo en sí a la Revolución Cubana porque Sendero Luminoso fue por otra vía totalmente distinta. Y después vemos que, por ejemplo, hay organizaciones que tomaron notoriedad en el último periodo que muchas veces tenían más que ver con situaciones internas. Es el caso del sandinismo en Guatemala, que llega al poder en el 79, tras un ciclo de más de 30 años de dictadura de lo que era la familia Somoza. Y es el caso de la guerra civil en Salvador, que en realidad va a ser un fenómeno de los 80 y los 90, ¿no? Entonces está totalmente desfasado de este periodo. Sí, sucesivamente. En lo que respecta a la Argentina, las organizaciones terroristas de mayor envergadura fueron los Montoneros y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Ambas fueron creadas varios años antes de 1976 y llevaron adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo. En la sentencia... Punto interesante. Él dice, fueron creadas antes de 1976 y viene con esta narrativa que es que la guerrilla emergió antes que la dictadura. Entonces la guerrilla fue un ataque a la democracia. Pero lo que Agustín Laje no está mencionando es que estas organizaciones, porque lo va a desarrollar en el resto del video, emergen en contextos de otras dictaduras, porque Argentina venía un largo periodo de dictaduras. En todo el siglo XX hubo, al menos, si los contamos, en cierta manera, si contamos al golpe contra Frondizi y al ciclo que sigue como un gobierno de facto con una cabeza civil, hubo 6 golpes y gobiernos de facto, dictaduras militares o dictaduras cívico-militares. Así que habría que incluir eso, porque si vos querés hacer un análisis vinculado al origen de la violencia política y lo vas a presentar como un ataque extranjero de un supuesto poder totalizante global de Cuba, en vez de buscar las lógicas internas de tu país, que tuvo varias dictaduras militares antes de que eso ocurra, me parece un poco falaz. En la sentencia del juicio de las juntas militares de 1985, se computó que las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979 un total de 5.215 atentados explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 40... Interesante. Es cierto, las organizaciones armadas utilizaban explosivos y demás. Pero en ese registro están incluidos los atentados con explosivos de todos los que hicieron atentados con explosivos. Las Fuerzas Armadas cometían atentados con explosivos, incluso a veces entre ellos mismos. Incluso los grupos derechistas parapoliciales utilizaban atentados con explosivos. Es el caso de la AAA, entre otros. Y lo más gracioso de todo es que te menciona Montoneros, te menciona LERP, y la fotografía del asesinato de esta chica, de esta niña pobre, que es una tragedia, un horror, ocurrió en 1960, 10 años antes de la emergencia del ERP y de Montoneros. Y en realidad es parte de otra historia que él no está mencionando, que es que en 1960 ya, por ejemplo, se había aplicado el plan Conintes, que había permitido la represión militar en Argentina en un gobierno entre comillas democrático, y por lo menos semidemocrático, que era el de Frondizi, y que ya en esa época, 10 años antes de que existan el ERP y Montoneros, las Fuerzas Armadas reprimían, torturaban, incluso se cometieron torturas en el penal de Tierra del Fuego, el penal de Ushuaia, que fue reabierto durante el plan Conintes, y que el marco que rodea todos esos hechos son las dictaduras, las violencias y la violencia política que es previa a todo esto y que incluye la participación del Estado. Contexto de unidades militares y policiales, 2.402 robos de armamentos, entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista. En este contexto... Es interesante que Laje, cuando le conviene, usa indistintamente guerrillero y terrorista. Y lo cierto es que la categorización de terrorista para el ERP y para Montoneros no fue establecida de manera unánime, sino que se utilizó en la época de la dictadura y para informe del nunca más. Pero a nivel internacional hoy en día no son reconocidas en general como terroristas. Y para el análisis histórico se les suele hablar de organizaciones armadas u organizaciones político-militares. Porque toda organización guerrillera es terrorista, toda organización insurgente es terrorista. ¿En qué nos paramos, por ejemplo, para analizar la historia de los partisanos que pelearon contra el fascismo, por ejemplo? Eran terroristas. Los nazis decían que eran terroristas. Así que vamos a decirles terroristas también. ¿No hay como una ambigüedad? Toda forma de lucha armada. Ahora no sé, los combatientes de Myanmar que pelean contra la dictadura en este momento, 2025, son terroristas porque pelean contra una dictadura y no son una fuerza insurgente. ¿No? ¿Toda insurgencia es terrorista? Cuando hay un gobierno que es ilegítimo, pelear contra él
¿Es terrorismo? Es una pregunta que dejo abierta, porque en realidad no hay un consenso establecido. Dependiendo de la definición que tomes de terrorismo, podés plantear o no. Una definición más sólida de terrorismo es que el terrorismo es toda acción utilizada para aterrorizar a la población, por ejemplo, masacrando población civil. Y en ese sentido, lo cierto es que las organizaciones armadas cometieron atentados, cometieron asesinatos, pero no tenían como blanco a la población civil determinado, sino que la mayor parte de las muertes civiles de sus ataques fueron el producto de daños colaterales y a veces de fuegos cruzados que terminan achacados a la guerrilla, pero que en algunos casos no podemos determinar si no fueron las fuerzas de seguridad o los militares. Y en ese sentido nos abre un panorama mucho más complicado para analizar esa violencia. Texto, en la misma sentencia se calculó que las organizaciones terroristas en su momento de máximo apogeo sumaban alrededor de 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. Más aún, Si las fuerzas guerrilleras hubieran tenido 15.000 personas armadas, hubieran sido más poderosas que el Vietcong en sus inicios. Argentina hubiera sido Siria, y Argentina no fue Siria. Y les pueden decir todo lo que quieran, pueden utilizar el discurso sensacionalista, todo lo que quieran, y ahora vamos al escenario de la cuestión de la guerra. Pero la guerrilla nunca llegó a tener 15.000 personas armadas. Es un número enorme. De hecho, no se condice esa cifra con el número de muertos. O sea, había 15.000 guerrilleros que a lo largo de años mataron a 1.500 personas. Y de hecho el número de 1.500 personas que utiliza la AG también es conflictivo, porque en esos 1.500 asesinatos por atentados están incluidos asesinatos que cometieron otros grupos, que fueron computados como terroristas en general, pero que por ejemplo incluyen atentados que eran protagonizados por la AAA o por la Concentración Nacional Universitaria, no por la guerrilla que combatían los militares, porque de hecho, de nuevo, los militares también practicaban atentados. Lo interesante con el número de la guerrilla es que antes de la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, estas señalaban la posibilidad de que la guerrilla pudiera tener entre 1.500 y 2.000 combatientes. Y planteaban que ya estaban casi totalmente exterminados. Y después de que toman el poder, de repente inflan todos los números. Y no es porque de repente supieron que habían más, sino porque magnificar el alcance de la guerrilla permitía justificar el despliegue de las Fuerzas Armadas, que se utilizaron contra otros blancos. Y ahora hablaremos de eso. dicho fallo judicial sostuvo que las organizaciones terroristas, cito, multiplicaron su accionar y produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional de 1973, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el periodo analizado. Es decir, las organizaciones terroristas llevaron adelante la mayor parte de sus atentados contra gobiernos democráticamente elegidos, lo que Este es un punto interesante. Es verdad, la guerrilla tuvo su pico de accionar entre 1973 y 1977, podríamos decir, dependiendo de cómo lo feches, incluso 78. Y eso incluye el periodo del gobierno del tercer peronismo. Pero eso se debe a que ese periodo fue particularmente violento por el conflicto al interior del peronismo y por la reticencia del ERP a dejar las armas. Y en ese contexto también hubo mucha más represión y violencia por parte del Estado o por grupos parapoliciales financiados por el Estado. Y también fue en democracia, que es un gris que la gente no suele considerar y que es necesario para entender cómo se llega a la dictadura, pero que no avala ni legitima la dictadura, como tal vez la gente intente hacer. pretendían era perpetrar su propio golpe de Estado para instalar en la Argentina un sistema de corte socialista a la fuerza asimilable a la Cuba castrista. El otro punto ahí es que la AG considera todas las organizaciones armadas como lo mismo. Y no todas las organizaciones armadas querían lo mismo. El PRT sí podría tener una afiliación más castrista, pero Montoneros tenía otro programa totalmente distinto. Montoneros planteaba originalmente hacer una revolución de carácter peronista que impulsara el socialismo nacional entendido como algo parecido como un peronismo radicalizado, no como la dictadura castrista. Y Montoneros fue la organización armada más importante del periodo. Entonces cuando el AGE te impone esto, te está diciendo, eran todo lo mismo, querían esto. Y eran un ataque de Castro. Y en realidad no lo eran. Primero porque la mayor parte de los combatientes de ERP jamás pisó Cuba. Y contados lo hicieron. Y segundo, porque la otra gran organización armada ni siquiera tenía la ideología del régimen cubano en todo caso. Este ataque fue direccionado desde el extranjero. El apoyo cubano a los terroristas no fue solo Ese ataque no fue direccionado desde el extranjero. La mayor parte de estas organizaciones surgieron por condiciones locales. Es el caso de Montoneros, de nuevo. Montoneros surge como parte de un grupo de militantes católicos radicalizados por el discurso tercermundista. ¿Dónde entra Cuba en esa ecuación? Ni no. Y por otro lado, el ERP
tampoco surge porque Cuba decidió atacar. El ERP surge de la unión entre dos grandes grupos, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular y Palabra Obrera, dos partidos que tenían presencia en el noroeste argentino. Esos dos partidos, como tales, decían el camino de la lucha armada en el marco que abre el Cordobazo y la radicalización de la política durante la dictadura de Onganía. De nuevo, el contexto de Cuba pudo haber presentado un horizonte, pero la idea de pensar que Cuba decidió una agresión extranjera es solo una falopa conspiranoica que defendían los militares y que Laje por algún motivo decide replicar. ¿Cuáles serán esos motivos? No sé, piénsenlos ustedes. No solo ideológico, sino también logístico, económico y militar. Tanto Montoneros como el ERP enviaron cuadros a La Habana para recibir entrenamiento en tácticas de combate, sabotaje y guerra de guerrilla. Interesante que las dos fotos que eligió son posteriores al golpe del 24 de marzo. Es decir, Laje está presentando esta idea de que la guerrilla vino como una fuerza que era una agresión extranjera. Pero estas fotos son posteriores. Estas fotos son, por ejemplo, de cuando la dirigencia de Montoneros se va al exterior en el marco de la dictadura. Así que, no. O sea, había pasado otra cosa para que Montoneros esté en Cuba, por ejemplo, o en el exterior. Lo mismo con las fotos anteriores, que son del periodo en el cual la guerrilla, por ejemplo, se acerca a lo que era el proceso de la Revolución Cubana y también a lo que iba a ser la Revolución Sandinista. Tanto Montoneros como el ERP enviaron cuadros a La Habana para recibir entrenamiento en tácticas de combate, sabotaje y guerra de guerrillas. De entre otros muchos, destaca el testimonio de Jorge Massetti, ex guerrillero del ERP, que en un libro autobiográfico contó su experiencia personal en los entrenamientos cubanos. Jorge Massetti murió en 1964 y el ERP empezó a operar en 1970. Así que calculo que para Agustín Laje, Massetti fue el primer viajero del tiempo. Massetti fue el fundador del Ejército Guerrillero del Pueblo, una organización guerrillera limitada que operó en 1964 ante el gobierno de Ilia durante un periodo muy reducido de tiempo en el noroeste argentino y que fue desarticulada rápidamente y Massetti desaparecido. 6 años antes de que el ERP exista. Así que todo lo que sigue es simplemente mentira. O sea, él quiere presentarte una experiencia marginal, que fue la del Ejército Guerrillero del Pueblo, que es una experiencia singular, porque es así, fue muy apoyada por Cuba, pero fue una experiencia de un grupo de guerrilleros limitados que creían que se iban a unir a la guerrilla del Che. Eso no prosperó, y todos los demás movimientos que sí prosperaron fueron autóctonos. Pero Laje simple y llanamente está mintiendo, te está diciendo que Massetti era miembro del ERP cuando murió años antes de que el ERP existiera, y te construye la red cubano-castrista del ERP. ¿Por qué miente? ¿Hay algún motivo para mentir? ¿Tal vez no quiere vender pescado podrido? Ignorar esta parte crucial de nuestra historia simplemente porque no convenía a los mercaderes de la memoria a medias. Y lo que tampoco les convenía era contarnos que, según las mismas organizaciones terroristas, lo que atravesaba la Argentina en la década del 70 era un verdadero estado de guerra revolucionaria. De esto no cabía la menor duda en el momento en que la historia tenía lugar. Esta idea de que Argentina atravesó una guerra revolucionaria era algo que sostenían partidos de izquierda, partidos de derecha, las Fuerzas Armadas y demás, pero por motivos muy distintos. Por ejemplo, los partidos de izquierda lo utilizaban como un método propagandístico. Vos querías sumarte a la revolución, tenías que creer que esto iba a ser radical, esto era una guerra revolucionaria que iba a cambiar todo. De hecho, el Cordobazo era considerado por algunas organizaciones como una primera fase de guerra revolucionaria. Y era simple y llanamente una revuelta obrera. Era básicamente una pueblada. No había nada de los elementos de una guerra. Pero ¿qué pasaba? En el discurso propagandístico ideológico, porque las organizaciones armadas eran organizaciones que pensaban la toma del poder, eso es cierto. Servía propagandísticamente y de hecho se utilizaba un lenguaje belicista. Pero también lo hacían las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, imbuidos de la doctrina de la seguridad nacional, ya llegamos a eso, decían esto es parte de una amenaza comunista internacional y eran solamente obreros enfrentándose a la autoridad. Entonces, esa idea del discurso belicista o de la lógica de la guerra aparece como propaganda, pero que se utilicen las palabras no quiere decir que esté ocurriendo. No necesariamente hay una guerra civil porque alguien lo declara. Es como cuando en la cuarentena Laje decía que había una dictadura porque había medidas de contención ante el COVID. Calculo que había una dictadura global, mundial. Y si creen eso son unos boludos, ¿no? Así que por las dudas lo aclaro antes de que alguien lo diga. Si crees eso sos un boludo.
Por ejemplo, desde su revista El Combatiente, el líder del ERP, Mario Roberto Santucho, el 16 de octubre de 1974, en pleno gobierno constitucional, decía lo siguiente: en los comienzos de la generalización de la guerra civil, redoblaremos nuestros esfuerzos de organización y militancia revolucionaria. A su vez, en esa misma revista, el 24 de noviembre del mismo año, se publicaba un artículo titulado ¿Por qué estamos en un proceso de guerra?, donde se afirmaba: nuestro partido resolvió crear el ejército revolucionario, es decir, asumir uno de los aspectos de la lucha de clases, el de más alto nivel, la lucha armada. Muy bien, es lo mismo que les estoy diciendo. Cuando el ERP lanza ese comunicado, de hecho es el PRT el que lanza ese comunicado para decir, vamos a iniciar la lucha armada. Porque el cordobazo marca que hay una guerra. Que no es que había una guerra. De nuevo, nadie va a considerar que el cordobazo es un episodio de una guerra. Y de nuevo, si creen eso son boludos y ya, porque estamos hablando básicamente de una pueblada obrera. No había como grupos armados, hubo algún militante, alguno que pegó algún tiro, pero no puedes considerar eso un acto de guerra. Que la próxima vez que te van a robar en la calle o que, no sé, la próxima vez que haya una protesta en el Congreso para vos es una guerra. No, no es una guerra. Bueno, lo que pasaba era que en el contexto ideológico de los 70, las organizaciones armadas necesitaban hacer un planteo propagandístico de que iba a haber una guerra revolucionaria, porque era parte de su narrativa, era parte de lo que permitía convocar militantes. Y de hecho, este tipo de comunicados son los que anuncian la creación, o sea, lo están diciendo antes ni siquiera de tomar las armas, de que hay una guerra revolucionaria y por eso hay que tomar las armas. La guerra popular revolucionaria como estrategia de poder. La lucha será larga, sin cuartel, en la que no se puede dar la mínima concesión al enemigo, en la que el problema militar, el aniquilamiento del enemigo por parte de las fuerzas populares, adquiere una importancia fundamental. Como estos, existe otro centenar de ejemplos similares. En este primer gobierno parlamentario no será olvidado. Su ejemplo alentará y guiará a los miles y miles de revolucionarios, que en este pueblo destacará a las primeras filas del combate actual, por el camino de la guerra revolucionaria hacia el poder obrero y popular. Por su parte, Montonero... Uno de los grandes problemas con esto es que, de nuevo, estamos en la misma cuestión. El ERP utilizaba esta retórica, la de la guerra revolucionaria, porque permitía convocar militantes, porque permitía de alguna manera defender una épica de que la entrega de la vida en la lucha armada era para hacer la revolución. Pero eso no quiere decir necesariamente que hay una guerra, porque de nuevo, muchos grupos utilizan lenguajes belicitas. Lo hacía la AAA, lo hacían otros grupos en otros periodos, también lo podía hacer, no sé, los Tacuara y otros grupos derechistas, la Concentración Nacional Universitaria y demás. Ahora, para que haya una guerra como tal, tenemos que tener bandos beligerantes diferenciados. Y eso no había en los 70. También debía haber convenciones de territorio delimitado controlado por uno y otro, estatalidad de ambas partes o cierta regularidad del ejercicio de la guerra. Eso no existía en la Argentina en los años 70. No es que la guerrilla tenía un territorio, ni siquiera es asimilable, no sé, al caso colombiano. El caso colombiano del conflicto armado interno, la FARC y otras fracciones de la guerrilla tomaron territorios específicos, ejercían poder en esos territorios. En Argentina nunca llegó a pasar eso. Y además está el punto de que estas fuerzas y estas organizaciones político-militares nunca alcanzaron el tamaño de un ejército. Cuando te presentan el número de 15.000 combatientes es porque en realidad necesitan presentar la idea de que había una guerra, pero de nuevo, si el ERP y Montoneros hubieran tenido 15.000 combatientes armados, Argentina hubiera sido básicamente Vietnam, Siria, hubieran sido como el Vietcong en poder. Y ahí hubieran visto la destrucción que genera una guerra. Por su parte, Montoneros hacía lo propio a través de sus órganos de prensa. En septiembre de 1975, bajo un gobierno democráticamente elegido, las propias fuerzas y aniquilar las del enemigo. Matar. No había una guerra civil. El mismísimo Juan Domingo Perón, en una carta a Montoneros fechada en febrero de 1971, caracteriza como guerra revolucionaria lo que está ocurriendo en la República Argentina. Totalmente de acuerdo en cuanto afirman sobre la guerra revolucionaria. Es el concepto cabal de tal actividad beligerante. Han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito si la finalidad es conveniente. Perón, cuando estaba en el exterior, imbuido por las ideas de la Revolución China, la Revolución Cubana, plantea la idea de una guerra revolucionaria también. Eso no quiere decir que lo uses en el discurso, no quiere decir que pase. Y veía en realidad a la guerrilla como sus formaciones especiales, que le abrirían el paso a la toma del poder. Y en realidad el propio Perón creía que iba a tomar el poder a través de elecciones abiertas y veía a la guerrilla como un condicionante al régimen militar que le abriera paso para elecciones sin proscripciones. Esto era un abordaje pragmático porque Perón era extremadamente pragmático y un poquito hacía lo que le convenía. Cuando no le conviniera iba a cambiar el discurso. Ya en 1974, a través de otra carta, esta vez dirigida a los militares del Regimiento de Azul, que había sido atacado por los terroristas, Perón calificó a estos últimos como psicópatas, a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República. Por cadena nacional, Perón habló a todos los argentinos y dijo que había que aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal. Y ahí tenemos justamente a Perón cambiando de parecer.
cuando la idea de la lucha armada chocó con el proyecto del Pacto Social, el propio Perón rompe la idea de incluir a las organizaciones armadas como formaciones especiales, ese tipo de cuestiones. Él llama a poner fin a la violencia, habla del león herbívoro, entre otras cuestiones. Así que ahí vemos cómo se endurece e inicia esta práctica más represiva del Estado hacia la guerrilla en un gobierno constitucional. El lenguaje bélico es patente. Mientras los hechos se desarrollaban, los protagonistas hablaban y actuaban sabiéndose parte de una guerra revolucionaria. De nuevo, el lenguaje bélico era algo que aparecía en todos lados en ese periodo y lo íbamos a ver de nuevo hasta en protestas obreras, antes incluso de que las organizaciones armadas estén operacionales como tales. Por eso, tras el retorno de la democracia, incluso en la sentencia del juicio a las juntas militares de 1985, se reconoció lo siguiente. En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen a expresar, este se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. De nuevo, en todo caso, ese concepto ideológico de guerra revolucionaria no supone una guerra real, supone la voluntad de que eventualmente se produzca lo que no ocurrió como tal. Y la narrativa de los 80 estaba totalmente condicionada por la presencia de los militares, la necesidad de construir un discurso que sirviera a la consolidación de un modelo republicano democrático. Sin embargo, los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70. Para ello, han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel periodo de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas. Acá hay un gran problema, que es que Laje agarra y dice: ¿ustedes quieren plantear que todo empezó en el 76? Pero todo empezó con la guerrilla. Y eso es falso. Por un motivo muy concreto. La guerrilla empieza a operar en un periodo marcado por otras dictaduras que son anteriores. En realidad, si uno quiere hacer la reconstrucción de cuándo empieza el gran problema que termina en la última dictadura, por lo menos hay que ir al golpe del 55 cuando se derroca a Perón. Y cuando, en medio del bombardeo de Plaza de Mayo, los fusilamientos después de José León Suárez y el proceso de la proscripción, se plantea la destrucción del adversario a través de la violencia política. Y el otro punto interesante es que acá Agustín Laje habla constantemente de cómo Cuba financió a la guerrilla y nunca menciona cómo Estados Unidos financió a los militares, los apoyó, los entrenó. Porque nuestras Fuerzas Armadas, antes de operar en los años del terrorismo de Estado, de la represión militar, fueron entrenadas por comandos estadounidenses, por comandos franceses, durante años. De hecho, en 1957 se llevó adelante el primer curso de guerra revolucionaria en la Escuela Superior de Guerra de la Argentina, y eso fue 20 años antes de la dictadura, prácticamente. Y fue 13 años antes de que existan Montoneros y el ERP. Y en esos cursos ya se enseñaban técnicas de guerra de contrainsurgencia y a enfrentar enemigos internos. Y ahí tenemos el problema. Si no había guerrilla, ¿por qué ya los entrenaban para eso? O si el problema era la guerrilla. Y eso fue con el apoyo estadounidense. Laje omite todo esto. De hecho, él estudió cursos de contraterrorismo en Estados Unidos. Me pregunto si esto tendrá de alguna manera relación con que Agustín Laje omite el rol de Estados Unidos en la violencia política de los años 70. ¿Será que él representa el interés de Estados Unidos? ¿Buscará invisibilizarlo de alguna manera? Porque de nuevo, los militares tomaban cursos en Panamá, en Estados Unidos, ¿no? Onganía incluso daba conferencias sobre guerra revolucionaria. ¿Por qué omitirlo, Agustín? ¿Hay algo que tengas que ocultar? La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política. De nuevo, la historia debe contarse completa. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no mencionamos, de nuevo, que en 1957 se da el primer curso de guerra revolucionaria en la Escuela Superior de Guerra? ¿Por qué no contamos que fueron a estudiar a Panamá o a Estados Unidos? ¿Por qué no contamos de la Escuela de las Américas, Agustín? Me pregunto. ¿No? Son preguntas de... ¿Vieron alguna vez Bertolt Brecht habló de preguntas de un obrero que lee? Preguntas de un historiador que lee. Agustín, ¿por qué no mencionamos todo eso? ¿O por qué no mencionamos las dictaduras anteriores? ¿Hay algo que hay que ocultar o no? Porque si hubo violencia política en Argentina, que la hubo, fue en el marco de una larga historia de dictaduras
de proscripciones, de persecuciones por parte de gobiernos militares que no podían gobernar democráticamente y utilizaron la violencia. Y terminaron generando violencia del otro lado, pero que fue una violencia que empezó respondiendo a esos regímenes. De hecho, casi todos los historiadores de todas las tendencias coinciden en que la violencia de las organizaciones armadas y la emergencia de Montoneros y el LERP son producto de la contingencia que abre la dictadura de Onganía. Una dictadura que clausura toda forma de participación política, que plantea que viene a gobernar 20 años y que en ese momento se produce el Cordobazo, esos estallidos que terminan en la idea de pensar que era posible una guerra revolucionaria. ¿Por qué Agustín Laje no lo menciona? ¿Será que tiene algo que ocultar? No hay tal cosa como una verdad a medias. La omisión de lo necesario es tan grave como la afirmación del error. Si borraron De nuevo, la omisión de lo necesario. ¿Por qué no hablamos del ciclo de dictaduras que precede a que emerjan las organizaciones armadas? ¿No? Es una omisión. ¿Por qué? de la historia, las atrocidades de las organizaciones terroristas, también se encargaron de ocultar el hecho de que los métodos ilegales de represión estatal comenzaron durante el gobierno democrático anterior al 24 de marzo de 1976. Y ahí de nuevo, es una verdad, pero es una verdad a medias. Es verdad, durante el gobierno del tercer peronismo se ensayaron muchas de las prácticas represivas que después se desarrollaron a gran escala, con otro nivel de brutalidad y mucho más inhumano en la dictadura. Pero, hablando de las omisiones, ¿por qué Agustín Laje no plantea que esto se inicia con la dictadura antiperonista de la Revolución Libertadora? ¿Por qué no aparece el golpe a Guido, el conflicto de colorados y azules por justamente el proyecto represivo? ¿Por qué no menciona Onganía? ¿Por qué no menciona la noche de los bastones largos? ¿Por qué no menciona los grupos de inteligencia que ya operaban antes? ¿Hay alguna necesidad de omitir? ¿Por qué eso no entra en la explicación? Que es muy necesario, porque de nuevo, muchos años antes de que exista la guerrilla, los militares ya se entrenaban para pelear contra lo que llamarían la subversión. En efecto, durante la presidencia de Juan Domingo Perón se creó y empezó a actuar la AAA, una organización paramilitar vinculada al gobierno que secuestró y asesinó a cerca de 500 personas. Muy bien. Y esas 500 las acabas de incluir como muertos de la guerrilla cuando hiciste la contabilidad antes. Y lo interesante es que corregís las cifras para algunas cosas porque sabés que no son las correctas y para otras no. Además, en febrero y en octubre de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenó, por medio de 2 decretos del Poder Ejecutivo, las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos, primero en Tucumán, provincia dominada por el ERP, y luego en todo el país. Por entonces, fíjense lo que dice el AGE. Provincia de Tucumán, provincia dominada por el ERP. El ERP nunca dominó Tucumán. Pero esto es evidente para cualquiera que lo haga, porque el ERP hoy en día se calcula, llegó a tener como máximo, en un momento de pico, 150 guerrilleros en el monte tucumano. Hablamos de una provincia con cientos de miles de habitantes. ¿Ustedes creen que 150 personas toman el control de una provincia? ¿Por qué Agustín Laje dice eso? Si es mentira. Si el ejército entró como si nada y desbancó al ERP. ¿Por qué? ¿Por qué necesita mentir? ¿Será porque necesita instalar una versión de la historia que sea afín y cómoda para sus posiciones ideológicas? Me lo pregunto. Ya era frecuente que los órganos de prensa de los terroristas denunciaran métodos de represión ilegal como la técnica de la desaparición forzada de sus integrantes. Por ejemplo, sí, ya había desapariciones forzadas de personas antes del golpe del 76, pero incluso hubo antes del tercer peronismo. Por ejemplo, durante la dictadura de Onganía ya había, de la Revolución Libertadora, perdón, de la Revolución Argentina, y bueno, también la Revolución Libertadora, ya se practicaban desapariciones de personas. Ejemplo, en su número de marzo de 1975, la revista Evita Montonera daba cuenta de un número indeterminado de secuestrados y desaparecidos. Asimismo, las organizaciones guerrilleras le endilgaban al gobierno la responsabilidad por los asesinatos de la AAA. Hay que recordar que la CONADEP, la Comisión Nacional creada tras el retorno de la democracia para investigar la represión ilegal del Estado, contabilizó en su libro Nunca Más varios cientos de desaparecidos en los meses previos al 24 de marzo de 1976. Esto llevó a sus autores a concluir que la técnica de la desaparición forzada de personas se diseñó y se implementó con anterioridad a esa fecha y que tras el golpe de Estado su implementación se intensificó. Según el anexo más actualizado del Nunca Más, hubo 1.169 desaparecidos entre 1969 y el 24 de marzo de 1976. ¿Por qué borraron de la memoria esos desaparecidos? En 1969 había otra dictadura, no era democracia. O sea que hubo desapariciones antes del tercer peronismo y Agustín Laje no lo está mencionando, no está planteando que hubo una dictadura antes que ya desaparecía personas, porque no le sirve para su versión de la historia. Está dándote los datos, pero no te lo está diciendo. En ningún momento mencionó la dictadura anterior. No le interesa, porque no sirve para su narrativa. Te está mintiendo y ya.
Pero lo que sí tiene un punto, y yo comparto, y es parte de mi análisis también, es que hubo desaparecidos durante un gobierno constitucional, por supuesto. Y de hecho, esa violencia represiva ya se ve en otros antecedentes, como es el plan Conintes, que también fue en un gobierno constitucional. Y eso ocurre, efectivamente. Pero también eso no es que es un invento de los 2000, lo de no poner ese periodo. Al contrario, a partir de los 2000 se lo empezó a visibilizar más. En realidad fue parte de la construcción de la teoría de los dos demonios, porque la teoría de los dos demonios tenía que plantear que estaba el enemigo de la guerrilla y la cuestión de los militares. Y no podía plantear el escenario de las desapariciones de personas en un contexto de un gobierno constitucional. No era funcional. Entonces ahí es donde entra esa cuestión. ¿Tenían acaso menos valor por haber desaparecido antes del 24 de marzo de 1976? Más aún, ¿de quién son responsabilidad esos desaparecidos? ¿A quiénes quisieron proteger? ¿Aquellos que nos dijeron que el drama de los 70 había empezado el 24 de marzo de 1976 y que no debíamos mirar hacia atrás de esa fecha? Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la horrorosa represión ilegal continuó y se intensificó. Las ejecuciones, las torturas, las desapariciones fueron parte de la metodología empleada. Por intereses políticos, ideológicos y... Fíjense esto. Este video habla de la memoria, la verdad y la justicia completa. Fíjense todo lo que ha hablado de las organizaciones armadas. Y todo lo que va a hablar de la dictadura. Esto es todo lo que va a hablar de la dictadura. Si los muertos valen lo mismo, e incluso en los números que da el AGE, la dictadura mató más, porque el AGE va a decir que o mataron a 8.900 o mataron a 7.000. Y la guerrilla dice que mataron a 1.500, a pesar de que en todo caso mataron a 1.100. ¿Por qué ocupa menos tiempo la dictadura en su narrativa que la guerrilla? ¿Será porque para el AGE los muertos de la dictadura no importan tanto? Porque acá también hay narrativa y acá también hay una utilización ideológica de la historia. Cuando yo decido cuánto tiempo hablo de un tema y cuánto tiempo hablo de otro, y hay tanta diferencia entre la magnitud que le doy a una temática y a otra, es porque represento una visión que quiere centralizarme en otra cuestión. Y si uno se fija en otras entrevistas y en otros análisis del AGE, ¿por qué el AGE reivindica el accionar de la dictadura? Porque a partir de esta construcción narrativa de que hubo una guerra, lo que hicieron los militares fue enfrentar al terrorismo. Y los militares, en sus propios manuales, esto lo pueden leer en cualquiera de los manuales de la época, definían la subversión como toda acción insidiosa o violenta, podía no ser insidiosa, clandestina o abierta, podía ser legal, tendiente a cambiar el modo de vida de una sociedad para reemplazarlo por otro basado en una escala de valores diferente. Es decir, cualquier acción que pretendiera cambiar el modelo de sociedad. Y en ese sentido, la dictadura pretendía el exterminio de la subversión, entendida como un fenómeno muy amplio. Y a ver, no sé ustedes, pero los curas palotinos, exterminados por la dictadura, curas, no eran guerrilleros. Tampoco lo eran los delegados de la FOTIA en Tucumán, tampoco lo eran los estudiantes secundarios, tampoco eran los militantes obreros en general. Entonces, la subversión era algo mucho más amplio para Fuerzas Armadas. Nuevo, Videla, palabras de Videla. El subversivo no es solo el terrorista que empuña un arma, sino el profesor que con sus lecciones activa las mentes de futuros combatientes. O sea, el propio Videla está diciendo que subversivo no es guerrillero. Y Laje en ningún momento hace esa distinción, porque nunca plantea diferenciar a las víctimas de la dictadura. Y en realidad, las víctimas de la dictadura son los subversivos, entendidos en realidad como militantes obreros, disidencias sexuales, militantes estudiantiles, también guerrilleros, pero curas tercermundistas, periodistas, abogados. Incluso tenemos el caso de las monjas francesas que eran combatientes castrochavistas, ¿no? Vinculados al régimen de Castro. No, no lo eran, porque la subversión era otra cosa. E incluso de nuevo, si tomáramos la idea de que hubo una guerra que no se puede concluir bajo ningún análisis serio, los crímenes que cometió la dictadura hubieran sido crímenes de lesa humanidad en cualquier tribunal militar. ¿Y saben qué vieron que dicen no fueron 30.000 y no fueron inocentes? ¿Quién define la inocencia? La inocencia la tiene que definir ¿quién? Un juez, un tribunal. ¿Las víctimas de la dictadura fueron sometidas a juicio? No, se los exterminó a todos. Se los torturó y se los exterminó y se los desapareció. ¿Y por qué no se utilizaron métodos legales? ¿Por qué no se los sometió a juicio? Porque hubiera sido inadmisible, hubiera sido intolerable. La dictadura eligió la ilegalidad.
eligió ocultar sus crímenes. Si lo que hacían era legítimo, no había por qué desaparecer cadáveres. Es tan sencillo como eso. Y de nuevo, cuando se habla de la cuestión de inocentes, legalmente eran inocentes todos, porque nunca se los sometió a juicio. Y existe el principio de inocencia. Esa atrocidad de romper el Estado de Derecho por parte del propio Estado es el gran problema de fondo con este periodo. Cuando es el Estado el que rompe el Estado de Derecho, cuando es el Estado que debe garantizar el orden, la paz y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, el que viola sistemáticamente derechos y comete crímenes, se rompe la posibilidad de que haya cualquier forma de regulación. Y ahí ocurren las verdaderas atrocidades. Económicos, los partidarios de la teoría del demonio único decidieron no ajustarse a los números que surgían de las investigaciones realizadas desde la vuelta de la democracia, sino que se empecinaron con instalar la consigna de los 30.000 desaparecidos. ¿Pero cuál fue el origen de esta consigna? Luis Labraña, el ex guerrillero que confesó públicamente haber inventado la cifra, dijo que lo hicieron porque necesitaban inflar la cantidad de desaparecidos a los fines de conseguir mayores... Labraña afirma unilateralmente que él los inventó y ya un montón de personas de ese mismo periodo desmienten que haya sido Labraña el que lo inventó. Y de hecho tenemos registros de que hay situaciones anteriores en donde aparece la cifra de los 30.000. apoyos en Europa. Se terminó un número. Y alguien dijo 30.000. Fui yo. Pero el negocio del setentismo, propiamente dicho, se inauguró tras el retorno de la democracia. Solo el concepto de indemnizaciones, muchas de ellas de dudosa legitimidad... Fíjense que Agustín Laje habla de indemnizaciones de dudosa legitimidad y nunca dice por qué. En realidad Agustín Laje considera que, por ejemplo, las víctimas de guerrilleros, perdón, las víctimas que eran guerrilleras no merecen indemnizaciones. Pero si el Estado te desaparece y el Estado a lo largo de años te mantiene en condición de desaparecido y nunca te sometió a un juicio, vos sos una víctima y los familiares tienen el derecho a percibir. Y en ese sentido, vemos una y otra vez que aparece esta legitimación con pasos extra, que es, no, bueno, había gente que tenía que morir igual. Y en realidad el Estado tendría que haber juzgado. Y el Estado nunca, nunca debe ser el que tortura, mutila y viola. Porque tanto que les gusta la libertad, tanto que les gustan los derechos individuales y le debe vivir en libertad, ¿por qué avalarían que el Estado secuestre, torture, viole, asesine y desaparezca? Entonces capaz que la libertad es una libertad a medias. Le hicieron al Estado, nunca recibieron reparaciones ni reconocimiento alguno. El resultado fue un modelo de impunidad selectiva en el que algunos cobraban millones y los otros ni siquiera tenían derecho a la memoria. Ahí está la gran diferencia. Unos fueron víctimas del Estado y el otro fueron víctimas de la guerrilla. ¿Por qué el Estado indemniza a unos? Porque fue el Estado el que cometió esos crímenes. Cuando es la guerrilla, no le puedes pedir a la guerrilla que sea la que te indemnice, porque la guerrilla fue exterminada, fue desarticulada, la mayor parte de sus miembros fueron asesinados. En cambio, el Estado sí se tiene que hacer responsable porque fue el Estado el que asesinó. Lo que sí entra en un debate conflictivo es qué lugar ocupa la memoria sobre al respecto de las víctimas de la guerrilla. Porque después tenemos otra situación problemática, que es, por ejemplo, las personas que fueron víctimas de la guerrilla, pero a su vez fueron torturadores. Y ahí entramos en un círculo complejo en el que no me quiero meter ahora, pero ¿cómo hacemos con el capitán Viola, que fue asesinado? Su hija era inocente, por supuesto, pero el capitán Viola pertenecía a un servicio de inteligencia dedicado a secuestro, a tortura y asesinato de personas. ¿Qué hacemos con eso? Regresando a la cifra de los 30.000 desaparecidos, lo cierto es que jamás surgió de ninguna investigación. En su informe publicado en 1985, la CONADEP contabilizó 8.961 desaparecidos para todo el periodo estudiado. A su vez, la CONADEP contó 8.900 a 2 años del fin de la dictadura. Estamos todos de acuerdo en que en 2 años no se termina de recabar las pruebas. Pero además, lo interesante es que si ustedes van a los estudios ahora, se siguieron encontrando desaparecidos o sea, encontrando desaparecidos. Se siguieron denunciando desaparecidos y se dio con pruebas de la desaparición de personas hasta las décadas del 2000, a 40 años, y del 2010, a 40 años de iniciado el golpe. Y todos esos datos no estaban presentes en el informe de la CONADEP. el último relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, realizado en el año 2015 en el marco del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, arribó a un total de 6.348 desaparecidos y 952 ejecutados a la luz pública. Esos son los desaparecidos y los ejecutados de los que se tienen los nombres. En cualquier masacre masiva de la historia, nunca se tienen los nombres de todas las víctimas. En este caso particular, además, está la dimensión de la desaparición de personas. Pero si ustedes van a los estudios sobre conflictos armados, sobre masacres, sobre guerras, sobre terrorismo, en general, cuando se manejan estas cifras de miles o decenas de miles, nunca se tienen todos los números.
Imagínense si pedirían los números de nuevo, a veces uno utiliza este ejemplo exagerado, pero no lo es, de los 6 millones. Obviamente que no existen informes de los 6 millones de judíos asesinados y los números exactos. Por supuesto que no, son estimaciones. Siempre se trabaja con estimaciones. Es parte de la lógica de las ciencias sociales, de la estadística. Nunca se puede llegar al dato concreto, absoluto, exacto. Más en una dinámica como fue la desaparición de personas como tal. Y además es muy difícil también después determinar. Porque hay personas que fueron desaparecidas y que sobrevivieron al proceso de la desaparición. Pero la desaparición es también el secuestro y la desaparición física de esa persona por un tiempo indeterminado. Después tenemos la desaparición forzada, que fue el asesinato y la desaparición forzada del cadáver y demás. Pero hay una ambigüedad en esa problemática que lo hace muy conflictivo. También tenemos, por ejemplo, los registros de los habeas corpus del periodo, que fueron mucho más numerosos que 8.900. Entonces, ¿por qué había gente que presentó todos esos recursos que después se perdieron en el marco de que la dictadura destruyó todos los archivos? El otro punto es la propia contabilidad de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas registran números de subversivos eliminados en centros clandestinos de detención que son superiores a el número de denuncias hechas sobre esos centros clandestinos de detención específicos. Entonces hay indicios claramente de que los desaparecidos son más, que nunca podemos arribar. No podemos determinar, es verdad, no podemos determinar definitivamente si sean 30.000. Por supuesto que no, porque no podemos determinar cuántos son. Lo que sí podemos tener claro a partir del estudio Sumados dan que 7.300. que se ha hecho sobre los centros clandestinos de detención, los recursos de habeas corpus y la estadística, es que fueron más que los que tenemos recabados con nombre y apellido. Casos entre desaparecidos y ejecutados. Siempre me pareció inadmisible que existiendo investigaciones oficiales llevadas adelante y actualizadas bajo gobiernos democráticos, se nos hubiera impuesto una suerte de obligación moral de mentir. Vaya locura, una obligación moral de aferrarnos a la mentira cuando en realidad lo que la historia exige es la verdad. Otra vez nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30.000, eso era porque pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. Pero ¿a quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir nunca más? ¿A quién se le ocurrió que esos números por sí solos no causaban escozor? La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la teoría del demonio único. No está... Acá quiero hacer hincapié en algo que yo voy a compartir de lo que está diciendo Agustín Laje acá, que nunca se lo escuché decir en otro momento. Es que tanto si son 8.900, como son 7.000, como son 30.000, es una atrocidad inadmisible, hay que decir nunca más. Y en lo personal, yo prefiero hacer más hincapié en la dimensión de miles de personas desaparecidas y asesinadas que en el número 30.000. No porque no crea que el reclamo sobre los 30.000 sea legítimo, sino porque creo que si hubieran sido 7.000 ya es una atrocidad insalvable e injustificable. Y ya si son 7.000 también es injustificable equiparar la violencia guerrillera, que no se basó en el secuestro, la tortura, el asesinato, las violaciones masivas por parte del propio Estado, y que además fue en una escala muchísimo menor. Así que no solo es un crimen de una dimensión y una calidad distinta, sino que la cantidad es infinitamente menor, ya si son 8.900. Pero además, el punto interesante es que esta es la primera vez que escucho que Agustín Laje diga nunca más, porque esta no es la narrativa que impone. Pasa que como ha cobrado del Estado por hacer esto, con los impuestos de todos ustedes, si viven en Argentina, ahora Agustín Laje tiene que acomodarse en el discurso porque hay cosas que serían inadmisibles para un comunicado oficial. Pero esta postura es una postura moderada de Agustín Laje para su nivel de conversación. El otro punto interesante es que todo este desarrollo de hablar de la verdad en ningún momento vino acompañado de hablar de la formación de los militares en materia de contrainsurgencia por Estados Unidos, de cómo esa formación es previa a la dictadura y previa a las organizaciones armadas, de cómo hubo varias dictaduras antes de llegar al escenario en el que surgen las organizaciones armadas, de cómo se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo gobiernos no peronistas constitucionales, de cómo se cometieron crímenes de lesa humanidad por las Fuerzas Armadas antes de la emergencia de las guerrillas, y sobre todo, de quiénes son las víctimas de las Fuerzas Armadas. Porque en ningún momento se habló de cómo el concepto de subversión construido por las Fuerzas Armadas incluía civiles que no eran parte de la guerrilla. Eso en ningún momento se planteó, no se mencionó. Es como si todos los muertos de la dictadura fueran guerrilleros. Y sabemos que no es así, está comprobado. El otro punto interesante
es que Agustín Laje intenta direccionar esta narrativa hacia sus puntos de interés y la casta política. Y en ningún momento mencionó a los empresarios que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, o a los empresarios vinculados a la dictadura. ¿Por qué esas omisiones? ¿Por qué si se trata de contar la verdad omitimos cuestiones históricas? ¿Por qué si no se condice con nuestra narrativa no nos vamos a la raíz de esa cuestión y a lo que pasó antes? ¿Será que queremos ocultar algo? Citando a Agustín Laje, si contamos la verdad a medias y omitimos, no estamos contando la verdad. Y Agustín Laje no cuenta la verdad. Espero os haya gustado. Nos vemos la próxima.